Muy buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir este espacio con ustedes, no solo con mis compañeros de la iniciativa, sino con docentes, pues bueno, de varios países. Bueno, en este sentido me uno un poco a las palabras que decía Adela, ¿no? Pues la IA es un tema interesante, pero también es un tema pertinente, ¿no? Es algo en lo que nosotros como educadores y educadoras tenemos que involucrarnos, pero antes de la herramienta viene lo que es el previo, lo que es netamente educativo, ¿no? Y eso es lo que les voy a pedir en este espacio, ¿ok? Que dejemos la mirada de la herramienta un momento a un lado y que nos centremos en la parte educativa, ¿ok? Ramiro, si me ayudas con la presentación, por favor. Ok, la IA en la educación, ¿no? Eh, O lo que sería en este caso educar en tiempos de inteligencia artificial para nosotros como educadores y educadores, ¿no? ¿Qué cambia cuando las respuestas están al alcance de la mano o están simplemente a un clic? Entonces, por eso les decía, miremos un poquito más el lado educativo y dejemos un momento la herramienta o las herramientas de IA como tal, ¿no? Entonces, para comenzar, creo que es necesario primero reconocer antes que nada que la inteligencia artificial, como lo decía Adela, pues es una herramienta que ya se encuentra aquí. Hace meses atrás, hace un par de años atrás, se pensaba básicamente la inteligencia artificial como, como un posible futuro, pero es algo que ya está sucediendo, incluso que está sucediendo dentro de nuestras aulas. Siguiente, Ramiro, por favor. Ok, les decía. La IA como tal ya está dentro de nuestras aulas. ¿Y por qué puedo aseverar esto? Porque tal vez nosotros como docentes no la estamos utilizando, pero por contrario, los estudiantes que sí tengan acceso a esta tecnología, acceso a la información, es muy probable o altamente probable que sí estén utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo hemos hablado que la inteligencia artificial era como que el futuro, pero eso ya está aquí. Y la inteligencia artificial en este caso es comparable, se puede hacer un símil a lo que fue la llegada del Internet. Es decir, la educación a través de los años, desde sus inicios, hace cientos de años, ha ido evolucionando, ha ido cambiando y la inteligencia artificial puede ser comparable a lo que fue la llegada del Internet. Yo creo que si aquí hay docentes o personas de 35 años, tal vez en adelante, seguramente han vivido estas etapas o las están viviendo en este momento. Yo personalmente he vivido la etapa sin internet, la llegada del internet, la inteligencia artificial. Entonces, la educación en este caso se está moviendo con la tecnología y nosotros no tenemos que movernos con ella simplemente para utilizarla, sino para saber cómo incorporamos estas cosas en nuestro accionar pedagógico. ¿Ok? Y les decía, está dentro de nuestros estudiantes porque ellos utilizan las herramientas para investigar, para resumir esas tareas, esos deberes que ustedes les proponen dentro del aula.
cuando están en sus casas, seguramente utilizan esto, incluso para, por ejemplo, aprender idiomas, para traducir textos, para entender de una mejor manera, ¿no? También está dentro de nosotros, los docentes, ya que muchas veces utilizamos la IA para planificar una clase, ¿no? O para preparar un material, para adaptarlo, ¿ok? También utilizamos la herramienta, ¿no? Para personalizar, en este caso, los aprendizajes y planificar de una mejor manera. Eh, Está dentro de las instituciones, esto es un poco general, también está dentro de las instituciones educativas, porque las instituciones o los centros educativos utilizan mucha información y la IA ya les está ayudando a estas instituciones a analizar, por ejemplo, los datos de un centro educativo o de una empresa, ¿no? También para lo que es la automatización, ¿ok? En este caso, mediante las analíticas de datos, esto para tomar mejores decisiones. Y por supuesto, ¿cómo no vamos a hablar del trabajo? Pues siendo parte de la iniciativa de formación para el trabajo. Si bien hay un componente pedagógico dentro de lo que es formativo, es formación para el trabajo. Y en este caso, la IA está cambiando ciertas tareas, ciertas maneras de hacer eh, nuestro trabajo y en este caso, para nosotros lo que implica ahora es el tema de la docencia, ¿no? Em, Comentarles también que dentro de esta presentación hay una serie de datos que he ido recogiendo y en este caso esta es una invitación para que ustedes puedan, en este caso, investigar esta parte que dice que 193 iniciativas de IA han sido identificadas en 22 países de América Latina y el Caribe. Esta es una investigación que ha hecho el BID, ha hecho un sondeo para lo que es estos casos en donde se está utilizando la IA en la educación. Les invito a revisar esto porque hay información muy buena y que ustedes la podrían utilizar dentro de su rol de docente o dentro de sus centros educativos. Por ejemplo, si no me falla la memoria, allí había el uso en Costa Rica utilizaban para lo que es la lectura, la comprensión lectora, e incluso para el tema de idiomas la IA les ayudaba a mejorar su lectura, mejorar su pronunciación, ¿ok? Y entonces, así como ese caso, hay muchos otros casos muy buenos que nosotros los podríamos tomar como ejemplo y replicarlos en nuestro quehacer educativo, ¿no? Para mejorar, en este caso, nuestra pedagogía como docente. Entonces, si la IA ya está entrando en nuestros espacios educativos, no es simplemente que vamos a utilizarla, sino cómo vamos a utilizarla. ¿Ok? Entonces, se trata de decidir para qué. ¿Ok? ¿Para qué y con qué criterios la incorporamos en nuestras prácticas? ¿No? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Y con qué límites? No, a la anterior, Ramiro. La que dice la uno. Esa, sí, gracias. Entonces, aquí podemos ver que lo que decíamos, no es una tecnología del futuro, sino que ya está dentro de nuestra práctica y está modificando justamente eso, nuestras prácticas educativas, ¿no? Y aquí hay cuatro criterios. No, la siguiente. Eso, sí, 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 perdón. Entonces, aquí hay cuatro criterios importantes ya que no se trata de usar la IA como tal, sino cómo la vamos a hacer, cómo la vamos a utilizar, para qué, para quiénes la vamos a utilizar, en este caso para nuestros estudiantes, cómo la vamos a utilizar, ¿no? Y con qué límites, porque toda tecnología tiene que tener también sus límites, ¿no? En este caso, a veces cuando nosotros nos encontramos entre nuestros pares, solemos preguntarnos qué herramientas
de inteligencia artificial sabemos usar, ¿ok? Pero no quiere decir que eso esté equivocado, pero en realidad una mejor pregunta es ¿para qué quiero utilizarla? Y ahí es donde tiene relevancia para qué, para quién, cómo y con qué límites, porque primero debemos de preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué quiero, qué problema educativo quiero resolver con la utilización de la IA, ¿no? Después, ¿para qué, para quién o para quiénes, en este caso, para nuestros educandos, ¿no? Porque la herramienta puede ser muy útil para un estudiante, pero no serlo para otro. Entonces, allí hay que tener eso muy presente porque puede crear en algún punto algún sesgo o alguna brecha y es lo que vamos a hablar también más adelante, ¿no? Eh, el cómo, qué metodologías nosotros vamos a utilizar, ¿no? Qué contexto y qué acompañamiento pedagógico necesitamos nosotros para el uso, en este caso, de la IA. Y finalmente, les decía, hay que tener límites. Entonces, ¿con qué límites? Porque existe el tema de ética y también el tema de los derechos, por ejemplo, de autor. Es una cosa que se ha hecho mucho énfasis con el tema de la inteligencia artificial porque accede a contenido, mucho contenido de tiene derecho de autor y pues nosotros hacemos libre uso de esa información. Eh, entonces también hay que tener recaudos en ese sentido. Por ejemplo, no es lo mismo si nosotros nos posicionamos como docentes y vamos y queremos utilizar la IA, por ejemplo, para la planificación de una clase, ¿ok? Vamos a imaginarnos este escenario. Nosotros queremos personalizar una clase y vamos a decirle a la IA en nuestro prompt que tenemos estudiantes con diversidades funcionales, ¿ok? Y que necesitamos que adapte la clase para estudiantes que tienen diversidades funcionales, auditivas, visuales o sensoriales, ¿ok? O físicas, ¿ok? Entonces, si nosotros le entregamos una planificación y lo planteamos desde ese lado, nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial como una herramienta sin entregar datos personales. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos caer en el error y aquí viene también el tema de los derechos, ¿ok? De que podemos vulnerar en este caso los derechos de nuestros estudiantes, porque si nosotros planteamos ese mismo escenario desde otro lado, por ejemplo, tenemos a María Pérez, que tiene 14 años, que tiene esta diversidad funcional, que su contexto familiar es eh, que ella tiene tal vez algún tema de alguna situación mental, ¿ok? Estamos entregando información personal a la IA. Entonces ahí viene también lo que es el tema de los límites. Hay que usar la herramienta responsablemente. Entonces, cuando nosotros como docentes queramos utilizarla para personalizar, para crear, hay que tener muy presente estos criterios, ¿no? De que no caigamos en estos temas de vulneración de derechos, porque estamos utilizando información que no es nuestra, sino que de nuestros estudiantes y subiéndolo, pues, obviamente al Internet, ¿no? Y tenemos que ver, obviamente, que en este caso la IA, la tecnología como tal, no es... es un medio, es una herramienta, ¿ok? Nosotros le damos el sentido humano, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos utilizando la herramienta, la IA, la utilizamos como cualquier otra herramienta, como desarrollar ABPs, como desarrollar proyectos. El sentido humano y el sentido pedagógico lo damos nosotros, no lo da la herramienta. Siguiente, rápido. Y pues bueno, en este sentido, ¿qué puede ampliar la IA en nuestra práctica? ¿Ok?
o cómo puede ampliar nuestra práctica educativa, ¿no? Y aquí, pues bueno, nos centramos en cuatro posibilidades. Primero, la personalización, ¿ok? La creación, la investigación y la inclusión. La inteligencia artificial, en este caso, sí puede ofrecernos oportunidades interesantes para mejorar nuestra práctica educativa. Por ejemplo, podemos generar diferentes explicaciones de un mismo contenido, ¿ok? Nosotros, si tenemos identificado, por ejemplo, una clase que queremos dar, o un tema que queramos explicar, nosotros podemos darle distintos niveles a esa clase. Le podemos pedir a la herramienta que esa planificación, que esa clase nos divida en distintos niveles de dificultad, ¿no? O que pueda producirnos apoyo para temas de accesibilidad. Entonces, es importante, ¿no? Que nosotros sepamos también reconocer las bondades y lo que nos puede apoyar, en este caso la herramienta, porque desde la personalización nosotros podemos crear o personalizar ejercicios o actividades para los distintos niveles en el aula, ya que pues, bueno, nosotros no hacemos una formación como tal, personalizado, uno a uno, sino que tenemos grupos de 30, 35, incluso hasta 40 estudiantes por aula, y pues bueno, no todos aprenden de la misma manera. En ese sentido, nosotros podemos aprovechar esa personalización para crear materiales, para crear imágenes, prototipos, que les puedan servir a los distintos estudiantes, porque no todos aprendemos de la misma manera. En ese sentido también nos ayuda a la investigación, ¿ok? Y esto es algo que nosotros tenemos que también tener en cuenta porque muchas veces estamos dentro de la herramienta y investigamos algo y nos quedamos con eso, ¿no? Entonces, también nos puede ayudar a la comparación de fuentes. Si tenemos que investigar sobre algo, la comparación de fuentes nos puede servir, por ejemplo, para saber qué tema es más actual que otro o cuál es más pertinente para mi contexto, etcétera, etcétera. Y el tema de la inclusión o de incluir, ya lo decía un poquito antes, me puede ayudar a personalizar mejor para brindar esos apoyos a estudiantes con distintas diversidades funcionales en mi aula de clase para que de alguna manera todos aprendan en sus niveles, en sus distintos niveles, todos tengan un mismo aprendizaje o poder llegar nosotros a ese mismo aprendizaje. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta todas estas posibilidades que nos pueda brindar, en este caso la IA, ¿ok? Eh, que nos pueda ayudar a producir cosas, nos puede ayudar a producir cosas de manera rápidamente, no quiere decir que el aprendizaje de nuestros estudiantes sea un aprendizaje automático, es decir, que nosotros creemos este tipo de contenido, que diversifiquemos esto, no quiere decir que el estudiante o la estudiante va a aprender automáticamente. Entonces, nuestro rol de docente, de acompañante en el aula, sigue estando presente. Eso es algo que no va a cambiar, que la IA no va a reemplazar o no va a desplazar a hacer un lado, no, para nada, todo lo contrario. Ahí es donde nosotros tenemos que impulsar que nuestros estudiantes tengan el criterio de justamente analizar todos estos pasos que están dentro de esta plantilla. ¿Ok? Siguiente, Ramiro, por favor. La IA, en este caso la misma IA, puede incluir o puede excluir. Un poco va con este último ejemplo de que hablábamos, ¿ok? Imaginar que le pedimos a todos nuestros estudiantes hacer una misma investigación, ¿ok? Eh, puede haber
puede haber distintos casos en nuestro grupo o en nuestra sala, en nuestro salón de clase. Puede haber, por ejemplo, estudiantes que sí tienen un computador, ¿ok? Que sí tienen un computador con acceso a Internet y que sea estable y que puedan utilizar la IA, cualquier IA de manera general, como herramienta. Habrá otros, por ejemplo, que tengan un celular en casa y que ese celular sea compartido en la familia para el tema de educación entre hermanos, ¿ok? Y que tenga, por ejemplo, acceso a Internet limitado. Habrá otros estudiantes que lamentablemente no tienen ni lo uno ni lo otro, ¿ok? Entonces, en ese sentido, eh, nosotros podemos caer en el hecho de que podemos profundizar o ampliar más la brecha educativa, ¿ok? Nosotros vemos ahí que en la pantalla estamos viendo que todo depende del contexto, ¿ok? Eh, o puede ampliar o puede profundizar brechas. Entonces, no es solamente enviar a usar la IA o enviar a hacer una investigación usando la IA, sino que tenemos que tener presente estos escenarios, ¿no? Y no solo eso, sino también tenemos que motivar a nuestros estudiantes, tenemos que impulsar en ellos este pensamiento crítico para esa información que nos entrega la inteligencia artificial sea una información que nosotros podamos contrastar y verificar, ¿ok? Que nosotros sepamos analizarla y qué cosa de lo que nos entrega la IA puede ser de mayor utilidad y cuáles podemos tal vez rechazar, porque hay que verificar las fuentes también de lo que nos entrega. Entonces, eso es algo que tenemos que impulsar dentro de nuestros estudiantes para que no existan estos temas también de exclusión, ¿no? De generar mayores brechas. Entonces, es pertinente para nosotros, ¿ok? Que cuando planteemos actividades, que cuando enviemos, por ejemplo, a utilizar una herramienta, tener en cuenta que no todas nuestras poblaciones tienen el acceso a estas herramientas y es allí donde nuestro trabajo de docentes, de acompañantes, va tomando también mayor fuerza, ¿ok? Nosotros, si bien utilizamos la herramienta para personalizar o para planificar, para personalizar aprendizaje, ese acompañamiento de nosotros no puede dejarse de lado, porque podemos profundizar esas brechas, podemos generar sesgos dentro de nuestra aula y es algo que nosotros no queremos, ¿no? Entonces, las preguntas que nosotros debemos de hacer es ¿de dónde salió ese contenido, por ejemplo, cuando es una investigación? O qué contexto le hace falta, por ejemplo, o qué consecuencias puede tener esa información dentro de mi investigación, a qué personas yo puedo afectar. Esa es la parte que nosotros tenemos que impulsar en nuestros estudiantes, la parte educativa. Por eso les decía, primero hay que centrarnos en la educación antes del uso de la herramienta. ¿Ok? Son esos criterios que nosotros tenemos que fomentar en nuestros estudiantes para que el uso de la herramienta sea el más adecuado posible. Eh, Siguiente, Ramiro. Eso, gracias. Y pues bueno, unido al anterior, ¿qué necesitamos nosotros como educadores en esta nueva etapa? Y aquí también les invito por favor a revisar esta publicación, en este caso de la UNESCO, en donde recoge 15 competencias que se han agrupado en 5 dimensiones, ¿no? Entonces, es interesante pensar, ¿no? ¿Qué significa ser docente en tiempos de inteligencia artificial?
les repito, si bien no será en su mayoría, eh, es muy poco el número de estudiantes que no están utilizando, en este caso, la IA. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos reconocer estas competencias y que sepamos también fortalecerlos. Ahora, yo les quiero invitar a leer estas cinco competencias, bueno, estas cinco dimensiones y que ustedes puedan observar que en ninguna de ellas dice experto en tecnología o genio en informática, genio en programación. En ninguna de ellas dice eso, ¿ok? Lo primero es centrarse en el humano, ¿ok? La responsabilidad, el tema social, el impacto social, ¿ok? Luego el tema de la ética con la IA, ¿ok? La seguridad, la equidad, la transparencia también del uso, los fundamentos y aplicaciones, eh, en este caso, perdón. Ok. La comprensión, ¿no? Cómo nosotros comprendemos y evaluamos también esa información. El tema de cómo incorporamos la IA en la tecnología para integrar, para diseñar, para transformar. Y en este caso también, por último, lo que es el aprendizaje, el tema de cómo colaborar y cómo mejorar nuestras prácticas educativas, ¿no? Entonces, es lo primero que tenemos que centrarnos nosotros como educadores e impulsar eso en nuestros estudiantes antes de el uso de la IA como herramienta, ¿ok? Porque sí tenemos que subirnos al barco de la IA como en su momento lo hicimos con el tema del Internet, ¿ok? Pero tenemos que pensar nosotros primero pedagógicamente antes del uso de la herramienta, como puede ser cualquier otra herramienta, ¿no? Primero hay que centrarnos en la persona, en esas capacidades personales, y luego viene el uso de una herramienta o de otra herramienta, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a adquirir los conocimientos, los vamos a incorporar, ¿ok? Vamos a profundizar en ellos y nosotros vamos a poder crear soluciones, soluciones o para nosotros, para la ayuda de nuestro trabajo como docente o para los procesos de enseñanza-aprendizaje, en este caso de nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. ¿Y qué sucede cuando nosotros preguntamos al chat GPT, a Géminis, a DeepShark, a Copilot? ¿Qué sucede cuando nosotros preguntamos? ¿Qué hace la IA? La IA responde, ¿ok? Y es sumamente importante reconocer que hay una serie de preguntas que nosotros tenemos que hacernos, ¿ok? Y que, insisto, tenemos que impulsar dentro de nuestros estudiantes que ellos también sean críticos y se pregunten de la misma manera, ¿no? Esa información, qué fuentes de qué fuentes vienen, de dónde, ¿ok? Verificarlas, ver si hay algún sesgo en el tema de la información, medir en este caso el impacto y el propósito. Y se habla de sesgo porque la IA no nace sola. ¿Ok? Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. La IA no nació sola en un computador, en un servidor o en Internet. La IA está impulsada por nosotros, los seres humanos. ¿Ok? ¿Se nutre de qué se nutre? Se nutre de todo lo investigado por nosotros los humanos, por todo lo que hay en el Internet, desarrollado por quién? Por nosotros humanos. Entonces, puede haber información que puede contener tal vez algún sesgo o puede haber información negativa o información
que no sea adecuada. ¿Por qué? Porque la IA se ha ido alimentando de cosas que nosotros hemos ido creando. Entonces, vuelvo a insistir, es importante que nosotros eh, inculquemos estas cosas en nuestros estudiantes para que cuando utilicen las herramientas, las utilicen con criterio, ¿ok? Que en este caso ellos sean capaces de generar mejores respuestas preguntando de una mejor manera. Entonces, de esa forma, nosotros estamos usando de mejor manera y le estamos dando un uso responsable, ¿ok? Porque cuando nosotros le preguntamos a la máquina va a responder. Entonces, nosotros debemos de preguntar de una mejor manera o de una manera más adecuada, ¿no? Y si colocamos todas esas ideas de las fuentes, del tema de la verificación, de qué criterios, de la ética y del propósito que yo le quiero dar a eso, si juntamos todo eso y hacemos uno solo, ¿no? Obviamente la información que nosotros vamos a obtener, los resultados que nosotros vamos a obtener van a ser más profundos, van a tener un mejor contenido y van a tener un impacto mucho más interesante en lo que nosotros nos estemos proponiendo, porque no necesitamos estudiantes que acepten cualquier respuesta de cualquier inteligencia artificial, sino que nosotros necesitamos estudiantes que sean capaces de examinar esas preguntas, ¿ok? Que nosotros, bueno, que en este caso nos devuelve la IA. Siguiente, Ramiro, por favor. ¿Y qué educación queremos nosotros construir con la IA? ¿Ok? Yo creo que si todos estamos en este panel en este momento es porque nos vamos a tratar de incorporar la IA en la pedagogía, en nuestro quehacer educativo. Entonces, ¿qué queremos nosotros construir con la IA? No, después de todo lo que bueno, después de todo lo que yo he ido conversando, la pregunta debería de ser, ¿qué educación queremos construir con la IA? ¿Ok? No qué herramientas queremos utilizar, sino qué educación queremos construir junto con esas herramientas de inteligencia artificial. ¿Ok? Pues bueno, eso básicamente se puede resumir en en estos cuatro criterios. El primero, y que es muy pertinente con el tema de educación popular, y es que nosotros primero tenemos que centrarnos en la persona, ¿ok? Que la persona sea el protagonista, en este caso nuestros estudiantes, sean el centro, que sean los protagonistas, porque nosotros estamos pensando en sus necesidades, en sus contextos, en qué capacidades tienen, cómo se comportan emocionalmente, ¿no? ¿Qué quieren también de su proyecto de vida? Y pues nosotros tenemos que centrarnos en cada persona, en todo ese grupo, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. O en este caso, para poder construir cosas adecuadas, coherentes, con lo que es la IA, cualquier IA, ¿ok? Segundo, la equidad como criterio, ¿ok? Todos tenemos que preguntarnos eh, si esta tecnología está llegando a todos, es algo que nos debe de competir y tenemos que saber en nuestros salones si ellos están utilizando, si está llegando esa tecnología, quiénes la necesitan más, tal vez para personalizar esos aprendizajes, ¿no? También como tercero, el criterio como competencia. Nuevamente, el tema de criterios suena mucho, ¿ok? Necesitamos incorporar este pensamiento crítico en ellos, ¿no? Para que sepan contrastar la información, ¿no? Reconocer cuando dentro de esa información puede haber errores, ¿ok? Saber identificarlos para poder corregirlos a tiempo, ¿ok? Y por último,
la ética, ¿no? La ética como límite, ¿ok? Porque implica hablar lo que ya decía hace unos minutos atrás, el tema de la privacidad, qué datos nosotros subimos, si subimos información personal, si subimos fotografías, por ejemplo, de nosotros, de nuestros padres, porque hay una moda en TikTok ahora que es tener una foto de nosotros en caricatura, subimos una foto de nosotros, subimos una foto de nuestro primo, de nuestros padres y compartimos. Entonces, hay que también ser críticos en ese sentido, ¿no? ¿Dónde está mi límite en la ética de yo subir una foto sin permiso de una persona a la cual no está conmigo y no le pregunto? Entonces es importante siempre tener presente estos temas, límites, ¿no? que tenemos en el uso de la IA, ¿no? Porque podemos utilizar para ahorrar tiempo, para producir materiales, para crear planificaciones, para ampliar nuestras capacidades, pero realmente eso va a mejorar mi experiencia. Realmente lo que estoy haciendo es correcto, entonces hay que saber reconocer esos límites, ¿no? Porque la tecnología puede ampliar nuestras capacidades, pero nosotros, los que educamos, seguimos siendo humanos, ¿ok? Entonces es importante reconocer que es una herramienta. Nuestros estudiantes tienen que saber reconocer que es una herramienta, como lo es el Internet, como lo es cualquier instrumento en el aula, herramientas para la educación, en el servicio, a servicio de nosotros, no nosotros a servicio de la tecnología. Eh, por favor, siguiente, Ramiro. Y ya, porque me estoy pasando un poquito del tiempo, ya para finalizar, eh, la educación, o en este caso para nosotros como educadores, esto es algo que sigue siendo necesario. No va a desaparecer nuestro rol docente, ¿no? Eh, Quizás mientras los estudiantes más fácil obtengan las respuestas, ¿no? Más importante se vuelve saber utilizarlo y cómo hacer mejores preguntas, ¿no? La inteligencia artificial puede ayudarnos a encontrar esto de manera rápida, pero la educación sigue siendo necesario para preguntar mejor, para preguntarnos mejor y aprender mejor. ¿Ok? Eh, Tampoco se puede, la IA tampoco puede, en este caso, por ejemplo, reemplazar el sentido del docente, que ya lo hemos hablado, pero tampoco puede reemplazar el sentido de, por ejemplo, la empatía, el vínculo, la responsabilidad, que son cosas que se generan en nuestras aulas y que nosotros las vemos a través de la observación, vemos esos comportamientos de nuestros estudiantes. Entonces, eso es algo que la IA no nos da y no nos va a dar, al menos de momento, ¿no? Y por eso necesitan ustedes y necesitamos todos como educadores estas estos criterios, ¿no? Tenerlos muy claros para que cuando lo utilicemos nosotros y cuando tratemos de impulsar que nuestros estudiantes la utilicen, bueno, pueda ayudarlos en realidad para aquellos que necesitan, ¿no? Sin descuidar todos los criterios que habíamos hablado anteriormente. Y pues bueno, ya para cerrar, nuevamente necesitamos educadores y educadoras capaces de utilizar la IA, ¿no? Sin perder de vista a aquellos que nos hace humanos en la pedagogía. Y con eso quiero cerrar esta pequeña presentación. Muchísimas gracias, Adela y compañeros de la iniciativa, por este espacio. Los invito a no perder esa mirada de docente, ¿ok? Antes de el uso de la herramienta. La tecnología está a nuestro servicio y no nosotros al servicio
de la tecnología y se los dice una persona que es ingeniera de sistema. Gracias.